Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver un problema en el cual vamos a utilizar la hipótesis de De Broglie. Entonces, en este problema en particular nos dicen que tenemos una partícula alfa que se mueve a cierta velocidad v, es decir, no conocemos esta velocidad, pero tenemos el dato de la energía que tiene esta partícula alfa, que además, por cierto, como es una partícula que se está moviendo, pues esta energía tiene que ser una energía cinética, ¿vale? Y lo que nos preguntan es cuál será la longitud de onda asociada a dicha partícula. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es una partícula alfa, ¿no? Entonces las partículas alfa, ¿qué son? Pues básicamente una partícula alfa, lo voy a apuntar por aquí, una partícula alfa no es otra cosa más que un núcleo de helio totalmente ionizado, ¿vale? Es decir, un núcleo de helio, tenemos al helio, ¿no? Que tiene un número atómico de 2, un número de masa de 4, y que está totalmente ionizado, ¿no? Es decir, tiene una carga de 2 más. Eso es básicamente un núcleo de helio, ¿no? Básicamente, me voy a permitir dibujarlo mediante el modelo atómico de Bohr. Pues es un núcleo que hay con 2 protones, debido al número atómico de 2 del helio, y con 2 neutrones, ¿no? De acuerdo con el número de masa. Y el helio neutro tiene 2 electrones, ¿no? Estoy representándolo, apoyándome del modelo de Bohr, pero si aplicamos una primera ionización a este átomo y después una segunda ionización, es decir, le quitamos los 2 electrones que este helio tiene por ahí disponibles, pues nos quedamos básicamente con el puro núcleo del helio, ¿no? Entonces tenemos aquí 2 protones, 2 neutrones, y eso es básicamente con lo que nos estamos quedando. Entonces, en este sentido, ¿no? Pues básicamente podemos a partir de aquí obtener cierta información importante, ¿no? Para determinados problemas en estructura de la materia y en electromagnetismo. Generalmente lo que más nos interesa es la masa y la carga de estas partículas, ¿no? Para este problema en particular, la carga no es importante, pero la carga, dado caso de que la necesitáramos en algún problema, pues bueno, en este caso sería una carga equivalente a 2 veces la carga fundamental, ¿no? Porque son 2 protones, entonces es 2 veces la carga fundamental, y si lo quieren ver de otra forma, 2 veces la carga fundamental positiva, ¿no? Porque son protones. Pero en este problema no es necesaria la carga, lo que sí nos va a interesar es la masa. La masa es básicamente la que tiene este núcleo, que son 4 unidades de masa atómica, ¿verdad? Porque cada protón y cada neutrón es una unidad de masa atómica, entonces son 4 partículas aquí en el núcleo y tenemos 4 unidades de masa atómica. Entonces es importante trabajar con estas unidades en el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Es más conveniente trabajarlas así, y entonces vamos a convertir de unidades de masa atómica la masa que tiene este núcleo de helio, que es básicamente esto, es una partícula alfa, ¿no? Y vamos a convertir esas unidades de masa atómica, vamos a convertirlas a kilogramos. Entonces el factor de conversión para hacer esto es 1.6605 por 10 a la menos 27 kilogramos, equivalen a una unidad de masa atómica, ¿vale? Entonces, pues haciendo esta operación, nos queda una masa de 6.642 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿vale? Entonces, esta es la masa que tenemos en kilogramos para una partícula alfa, que básicamente es un núcleo de helio, ¿no? 2 protones, 2 neutrones, ¿no? Y un protón es una unidad de masa atómica, un neutrón es también una unidad de masa atómica, entonces en total son 4 unidades de masa atómica, ¿no? Y a partir de ahí obtenemos la conversión a kilogramos para obtener la masa. Nos interesa esa masa porque en principio lo que vamos a hacer en este problema es aplicar la hipótesis de De Broglie, ¿no? Y la hipótesis de De Broglie la vamos a aplicar para calcular la longitud de onda asociada a esta partícula. Entonces nosotros lo primero que podemos saber, bueno, los datos que tenemos del problema
es que esta partícula está en movimiento, ¿no? Entonces la partícula está en movimiento y la energía cinética que voy a denotar con la letra K que tiene esta partícula al momento de estarse moviendo, de acuerdo con el problema, es de 100 electrovolts. 100 electrovolts, ¿no? Y conviene también en este momento convertir esta energía cinética de 100 electrovolts a unidades de joules. Entonces el factor de conversión para hacer esto es el siguiente: 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Esto va a ser lo mismo que un electrovolt. Vale, entonces hacemos esta conversión y si hacemos la operación nos queda 1.602 por 10 a la menos 17 joules. Vale, entonces ya tenemos ahí nuestros dos datos, ¿no? A priori tenemos estos dos datos en el problema. Por ser una partícula alfa, no nos dicen la masa, pero la podemos obtener, ¿no? A partir de ese dato de que es una partícula alfa. Tenemos la energía cinética. Nos preguntan la longitud de onda asociada a dicha partícula. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que hay que tener en cuenta es que conocemos a priori de los datos de este problema, conocemos la energía cinética asociada a esta partícula alfa que está en movimiento, ¿no? Y esta partícula alfa tiene una energía cinética que va a ser igual, ¿no? De acuerdo con la definición de energía cinética, masa por la rapidez al cuadrado entre 2, ¿no? Y también conocemos, ¿no? Bueno, este es el dato que conocemos, ¿no? La energía cinética. Y lo que queremos hacer es calcular la longitud de onda asociada a dicha partícula, y eso lo podemos obtener a partir de la hipótesis de De Broglie, ¿no? Hipótesis de De Broglie. Entonces, la hipótesis de De Broglie, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la hipótesis de De Broglie? Pues que la longitud de onda asociada va a ser igual a constante de Planck dividida sobre el momento o masa por la velocidad, ¿no? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones en juego, ¿no? Por una parte la energía cinética, porque eso nos la da el problema, y de alguna manera vamos a tener que ligar esta energía cinética o hacer algo para que a partir de esta energía cinética podamos obtener la longitud de onda asociada. Entonces, hay dos formas en las que se puede proceder para resolver este problema. Yo voy a utilizar una en particular y la otra solo la voy a comentar por si ustedes quieren utilizar esa forma. Las dos son sencillas, ¿no? Y la primera que vamos a utilizar es la siguiente. Bueno, voy a comentar antes de resolverlo como lo voy a resolver. Voy a comentar un poquito acerca de la otra forma de resolver que no voy a ver en este video. Pero básicamente una forma en la que pueden resolver esto es: tienen la energía cinética, ¿no? Y a partir de esa energía cinética, como también tienen la masa, tenemos la energía cinética, tenemos la masa, y aquí la única incógnita sería la velocidad. Entonces de esta ecuación despejamos a la velocidad, obtenemos la velocidad a partir de esta ecuación, y una vez obtenida la velocidad podemos venir a esta ecuación y sustituir la velocidad. Dado que la velocidad la tenemos, la masa también, y la constante de Planck es un número conocido, a partir de ahí podemos obtener la longitud de onda asociada. Esa es una forma de proceder y es la que no voy a utilizar en este video. Creo que es una forma, o bueno, la forma que pensaría cualquier alumno. Entonces la voy a dejar para que pues ustedes la resuelvan y vean si les quedó lo mismo que a mí. Yo lo voy a hacer de otra forma que a mi parecer es un poquito más rápida, que es pues aprovechando estas ecuaciones, ¿no? Y haciendo un poquito de álgebra. Entonces, aquí el dato que no conozco en principio es la velocidad, ¿no? Yo no conozco la velocidad, y lo que puedo hacer es de estas dos ecuaciones despejar ese dato que no conozco, que es la velocidad. Si de la ecuación de energía cinética despejo la velocidad, paso el 2 al otro lado multiplicando, ¿no? Que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar de ambos lados por 2, ¿no? Entonces 2k mv cuadrada es lo que me queda, ¿no? De quitar este 2 de aquí,
multiplicar por ambos lados, y así lo paso del otro lado multiplicando. La masa, pues si divido en ambos lados sobre la masa, o como dicen, pues lo paso dividiendo, y me queda aquí la masa. Y este cuadrado, pues si saco raíz de ambos lados, ¿no? O como dirían también, pues lo paso al otro lado como una raíz cuadrada, ¿no? Acuérdense que la raíz cuadrada es lo mismo que llevar a la un medio. Entonces esto lo podría escribir también como raíz de esto, y es lo mismo. Lo voy a dejar así, me gusta un poquito más cómo se ve. Son cuestiones nada más mías, lo pueden escribir como ustedes quieran. Entonces aquí yo despejé la velocidad, ¿no? ¿Por qué hago esto? Conviene despejar la velocidad porque yo no la conozco. Y aquí yo tengo otra ecuación que también tiene la velocidad ahí metida. Entonces aquí también conviene despejar a la velocidad. Voy a despejar a la velocidad en esta ecuación, entonces me queda velocidad es igual a h entre m lambda, ¿no? Y aquí tenemos a la velocidad despejada, tanto en la ecuación de la energía cinética como en la hipótesis de De Broglie. A esta ecuación de aquí arriba le voy a poner ecuación 1, y a esta ecuación de aquí abajo le voy a poner ecuación 2. ¿Vale? Entonces ven que tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 son iguales a la velocidad, que lo estoy encerrando en un triangulito de manera intencional. Y es que este triangulito pues es lo mismo que esto, ¿no? Entonces voy a aplicar algo que en matemáticas se le conoce como transitividad. Si esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto, entonces básicamente estos dos, este y este, son iguales. A lo que quiero llegar es, yo puedo sin ningún problema decir que este término de acá, bueno, este miembro, perdón, de la ecuación 1, 2k entre m a la 1 medio, es exactamente lo mismo esto de aquí que esto de aquí, h m lambda, ¿no? Porque en principio estos dos miembros pues son iguales a la velocidad. Esto es la velocidad, pero esto también es la velocidad, ¿no? Entonces yo puedo igualar esos dos sin ningún problema. Y vean la utilidad de esto, ¿no? Cuando yo hago esto, entonces llego a una ecuación que en principio me permite vincular todo lo que sí conozco, ¿no? Porque nosotros ya conocemos la masa, conocemos la energía cinética, ¿no? Entonces de aquí nosotros contamos con la masa, la energía cinética, conocemos la constante de Planck, y lo único que no conocemos de esta ecuación es una incógnita. Entonces pues aquí lo único que hay que hacer es despejar a lambda, que es en principio la incógnita que quiero conocer, y este despeje me queda como h dividido sobre la masa entre todo esto que tenemos por aquí de este lado, ¿no? Que sería 2k entre la masa a la 1 medio. Esto todavía se puede simplificar más. Si se dan cuenta, aquí tengo la masa, acá también. Voy a dejar esto ya hasta acá, ¿no? Y pues ya, vean que ya tenemos básicamente resuelto el problema, ¿no? Porque aquí ya tenemos una ecuación que nos permite calcular la longitud de onda asociada, ¿no? Y en principio nos va a salir el mismo resultado que si hacen lo que les expliqué al principio del video, a partir de la energía cinética, calcular la velocidad y luego esta velocidad introducirla acá. Entonces pueden hacerlo así o pueden hacerlo como yo lo estoy haciendo, les tiene que dar el mismo resultado. Una vez que tenemos esta ecuación para la longitud de onda asociada, pues simplemente vamos a venir a sustituir valores, ¿no? Entonces voy a tomar esta ecuación y la voy a poner por acá. La longitud de onda asociada a nuestra partícula pues va a ser igual a la constante de Planck, ¿no? Dividida entre la masa por dos veces la energía cinética entre la masa a la 1 medio. Y vamos a sustituir entonces todos los valores acá. Entonces la constante de Planck tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34.
joules por segundo. Y bueno, aquí me gustaría introducir todo en unidades básicas del sistema internacional, ¿no? Para trabajar un poquito más fácil con las unidades. Entonces voy a poner por aquí un pequeño recordatorio, ¿no? Un pequeño reminder de que la constante de Planck pues tiene unidades de joule por segundo, ¿no? Pero es importante recordar que un joule es lo mismo que kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es un joule y eso se está multiplicando por segundo, ¿no? Entonces, si hago esta operación, en principio lo que voy a obtener es kilogramo metro cuadrado sobre segundo, ¿no? Porque esto es como si tuviera segundo al cuadrado aquí abajo, es como si tuviera segundo por segundo. Y pues podemos cancelar estos dos, ¿verdad? Me queda esto de aquí. Entonces voy a sustituir bueno, la constante de Planck con estas unidades, ¿no? En lugar de joule por segundo voy a apuntar kilogramo metro cuadrado sobre segundo, que es exactamente lo mismo. Entonces kilogramo metro cuadrado sobre segundo, y para no tener aquí todo este reguero de fracciones voy a apuntar segundos a la menos 1, ¿no? Que es lo mismo en esencia que el segundo abajo. Entonces tengo aquí la constante de Planck, la escribí en unidades básicas del sistema internacional. Voy a poner por aquí la masa de nuestra partícula alfa, que ya habíamos calculado previamente en kilogramos. Entonces nos salió un valor de 6.642 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Entonces nos salió este valor para la masa. Y voy a sustituir por acá los otros valores, ¿no? Que están aquí dentro de este paréntesis. Entonces, en principio tendría que poner un 2 por la energía cinética, es igual, vamos a ponerla en joules, 1.602 por 10 a la menos 17 joules nos había salido. Y esto dividido entre 6.642 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Que fue lo que nos salió de masa. Todo esto a la 1 medio, este paréntesis de aquí. Y cuando hacemos esta operación, voy a anotar una pequeña división. Bueno, le voy a apuntar de este lado. Cuando hacemos esta operación en la calculadora, nos sale un valor de 1.43. Voy a anotar todos los decimales que me dio. Me gusta apuntar todos. Entonces me dio este valor de 1.43720287 por 10 a la menos 12. ¿Y qué unidades vamos a tener aquí? Bueno, en principio, algo que me gustaría decirles es la ventaja de haber trabajado todo con unidades del sistema internacional es que los resultados que obtengamos van a estar en unidades del sistema internacional. Entonces, la longitud de onda, ¿qué es lo que mide? Pues mide una longitud, ¿no? Y las longitudes en el sistema internacional se miden en metros. Entonces, en principio, lo que vamos a obtener es metros, ¿no? ¿Y cómo estoy seguro de eso? Bueno, pues porque trabajamos con unidades del sistema internacional en todo momento. Vamos a comprobarlo, lo voy a comprobar por aquí. Este en principio ya es nuestro resultado, ¿vale? Para el valor de la longitud de onda en metros. Nos falta convertirlo a picómetros, ¿vale? Porque nos lo piden en picómetros. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a convertirlo primero a picómetros y luego voy a explicar de dónde salen estas unidades de metro acá, para que no quede como al aire nada más. Entonces esto lo voy a hacer para que así aquellos que ya sepan de dónde salen las unidades pues no pierdan más su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo convierto a picómetros? En principio, lo que hay que saber es que voy a apuntar el valor de nuevo. Tenemos por 10 a la menos 12 metros. Y resulta que un picómetro, pico en el sistema internacional de unidades, es un prefijo que significa 1 por 10 a la menos 12. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen picómetros, eso significa que tienen 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, cuando ustedes vean por 10 a la menos 12, básicamente quitan el 10 a la menos 12, ¿no?
porque 10 a la menos 12 es pico, ¿vale? Y tenemos metros, entonces tenemos picómetro, ¿vale? Donde vean 10 a la menos 12, básicamente es pico, ¿vale? Pico es, lo voy a apuntar así, es lo mismo que tenía, es lo mismo que acabo de borrar. Pico es 10 a la menos 12, ¿vale? 10 a la menos 12, lo que sea, ¿no? Y si tenemos picómetros, entonces pico, la P minúscula, pues es 10 a la menos 12, metros pues simplemente se quedan ahí. Si no obtuvieron un valor que esté a la menos 12, no vamos a suponer que obtuvieron, este es un valor inventado, ¿no? Que tienen 500 metros, si lo quisieran convertir a picómetros, bueno, el factor de conversión en principio es el siguiente, ¿no? 500 metros y el factor sería el siguiente. Un picómetro es lo mismo que 1 por 10 a la menos 12 metros, ¿no? Y haciendo este factor utilizando este factor de conversión, pues ustedes podrían obtener las unidades de picómetros, ¿ok? Pero básicamente este es un pequeño atajo, ¿no? Si ya obtuvieron su resultado y tuvieron la gracia, ¿no?, de que este valor estuviera como 10 a la menos 12, pues 10 a la menos 12 es esa P minúscula, entonces ya ni hagan nada, simplemente cambien el 10 a la menos 12 por la P minúscula. Y eso funciona para cualquier prefijo, ¿no? Pico vale 10 a la menos 12, entonces si ven un 10 a la menos 12 lo pueden cambiar por pico. Micro, por ejemplo, vale 10 a la menos 6, entonces si les sale un 10 a la menos 6 lo pueden cambiar por micro sin ningún problema. Mili vale 10 a la menos 3, entonces si les sale un mili pues lo pueden cambiar por 10 a la menos 3, ¿no? Kilo vale 10 a la 3 y así sucesivamente. Son los prefijos del sistema internacional que seguramente han visto en cursos anteriores de física. Entonces, bueno, ya tenemos calculada la longitud de onda asociada a nuestra partícula alfa en picómetros, ¿ok? Y hasta aquí termina el problema en principio, pero me gustaría demostrar de dónde salen estos metros, ¿no? Porque pues aquí tenemos todas las unidades que parece que están todas desordenadas, pero vamos a ver de dónde salen, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben de dónde salen, en principio pues ya pueden dejar de ver el video, pero si quieren saber de dónde salen estos metros al final de esta ecuación, pues hay que hacer el análisis dimensional, ¿no? Entonces reitero, hasta aquí ya terminamos el problema. Lo que voy a hacer a continuación es pues meramente demostrar de dónde salen esos metros, ¿no? Entonces voy a hacer el análisis dimensional de todas las unidades que tenemos ahí en juego en la ecuación. Entonces las unidades de la longitud de onda, utilizando esta ecuación, pues tenemos las unidades de la constante de Planck, ¿no?, entre las unidades de la masa, multiplicadas por 2 veces las unidades de la energía cinética, entre las unidades de la masa, eso a la 1 media. Entonces voy a escribir todo esto, pero únicamente las unidades. Arriba tenemos la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, pero quedamos que eso expresado en unidades básicas del sistema internacional es kilogramo metro cuadrado sobre segundo, y sobre segundo es lo mismo que segundos a la menos 1. Entonces estas son las unidades de la constante de Planck que están aquí arriba. Voy a poner las de la masa, que son kilogramos, ¿vale? Y dentro del paréntesis pues tenemos 2 veces las de la energía cinética. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la energía cinética? Son joules, ¿verdad? Y joule es lo mismo que kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Que para no tener por ahí fracciones, voy a ponerlo como kilogramo metro cuadrado por segundos a la menos 2, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Por leyes de los exponentes. Entonces, voy a sustituir acá. El 2 no lo voy a poner, únicamente quedamos que voy a poner unidades, ¿vale? El 2 no tiene unidades, entonces lo voy a quitar. Simplemente me voy a quedar con esto, ¿vale? Entonces voy a poner aquí las unidades de la energía cinética en unidades básicas del sistema internacional, y voy a poner aquí abajo las unidades de la masa, ¿no?, que son kilogramos, y esto va a la 1 medio. Entonces vamos a empezar. Ahora ya tenemos todas las unidades en la forma más básica posible, que son las de aquí. Vamos a empezar a reducir lo que se pueda.
Entonces, lo primero que podemos observar es que aquí dentro de este paréntesis, estos kilogramos se pueden cancelar con estos kilogramos, ¿no? Entonces, en principio, eso es lo primero que podemos eliminar de ahí. Entonces, esto nos quedaría como kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 1 entre kilogramo por todo esto que está aquí en el paréntesis, ¿no? Ya eliminamos estos kilogramos que taché de rosa, entonces me queda metro cuadrado. De hecho ya no tengo nada en el denominador. Bueno, sí, pero están escritos, ¿no?, de forma exponencial. Entonces tenemos esto de aquí y todo esto a la 1/2. Vamos a quitar este a la 1/2, entonces vemos, ¿no?, también que podemos eliminar estos kilogramos que ahora voy a tachar de azul con estos de aquí. Y me queda simplemente metro cuadrado segundo a la menos 1 arriba. Y abajo tengo metro al cuadrado a la 1/2. ¿Qué quiere decir metro al cuadrado a la 1/2? Pues es metro al cuadrado por 1/2, ¿no? Es decir, los exponentes se van a multiplicar este exponente por este. Entonces nos queda 2 por 1/2, ¿no?, que básicamente es 1, el exponente. Y ese a la menos 2 multiplicado por 1/2, pues es básicamente menos 1. Entonces, estos son los exponentes que me quedan, ¿no? Entonces, voy a poner por acá metro cuadrado segundo a la menos 1 arriba. Y abajo me quedé con metro a la 1 por s a la menos 1. Y entonces, arriba tengo s a la menos 1, abajo también, los puedo cancelar. Y arriba tengo metro cuadrado, que básicamente es metro por metro. Y puedo cancelar estos con estos y me quedan unidades de metro, ¿no?, que son lo que es en principio lo que habíamos obtenido de utilizar esta ecuación, ¿no? Más bien, perdón, esta ecuación de aquí, pues fue lo que nos salió, metros, ¿no?, que coincide con el análisis dimensional que le hicimos a esa ecuación. Entonces, pues sí, ¿no?, nuestro resultado es correcto, ya lo verificamos. Yo les recomiendo, bueno, en principio, si ustedes trabajan todas sus unidades, ¿no?, masa, energía cinética, la constante de Planck, todo lo trabajan en unidades del sistema internacional, no debe de haber ningún problema, y el resultado también les va a dar en unidades del sistema internacional. En este caso, longitud, pues en el sistema internacional se mide en metros. Entonces, no va a haber ningún problema siempre y cuando trabajen con unidades del sistema internacional, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo, yo cuando fui estudiante de estas cosas, yo siempre hacía el análisis dimensional para estar 100% seguro, porque si hacen el análisis dimensional y no les cuadra alguna unidad por ahí no les sale, quiere decir que entonces su resultado está mal. Entonces yo recomiendo siempre hacer el análisis dimensional para verificar que nuestro resultado esté correcto. Pero no es necesario, ¿no? Realmente, si ustedes trabajan todo en unidades del sistema internacional, van a resolver un examen, pues bueno, necesitan ahorrarse tiempo, entonces seguramente van a querer ahorrarse el análisis dimensional. Entonces, para no tener problemas con esto de las unidades, antes de sustituir en cualquier ecuación, siempre sustituyan en unidades del sistema internacional, y yo les prometo que como resultado van a obtener un resultado también en unidades del sistema internacional. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos acabado, ¿no? Únicamente estaba demostrando de dónde salen estos metros de aquí, que después ya convertimos a picómetros. Y bueno, con eso básicamente terminamos el problema. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.